Hay sitios en los que uno puede entrar para entender. Hay sitios en los que uno necesita ver para saber. Hay sitios en los que uno mejor no debería entrar bajo ninguna circunstancia. Y el maestro Alejandro Amenábar, uno de los mejores directores del panorama español de todos los tiempos, lo sabe muy bien. Sus primeros pasos no se hicieron de forma discreta e Himenóptero y Luna consiguieron llamar la atención de una forma poco usual. Tesis y Abre los ojos se tejían en el celuloide con una enorme precisión y Amenábar descubría su muso particular en la figura de Eduardo Noriega. Pero fue entonces cuando el talentoso cineasta alcanzó su cenit. Llegaría Los Otros. Puede que The Others sea la cúspide del autor, a pesar de la oscarizada mar adentro posterior, pues es en este ejercicio donde la buena labor de Amenábar se une de forma magistral con los mejores recursos que solo el cine estadounidense puede ofrecer. Y es que sí, es esa peculiar rareza la que hace de Los Otros algo tan sumamente misterioso, inquietante y especial. ¿Cómo pudo el autor chileno-español conseguir cruzar el charco con sus historias desde la modesta península ibérica y lograr consagrarse como uno de los más talentosos autores cinematográficos del campo hispanohablante? ¿Cómo logró crear un clásico del thriller terror de lo más peculiar en pleno año 2001? ¿Y cómo es que a día de hoy se la sigue recordando con esa aura tan fantástica? Pues eso es de lo que hoy, en el 7º macro review del canal, vamos a estar hablando aquí, en este vídeo. Así que con todas las de la ley, y siendo el primer producto español que analizaré en esta sección, al margen de que tenga factura yankee, poneos cómodos porque vamos a adentrarnos en las tinieblas de uno de los films más interesantes, creativos y oscuros del siglo XXI con Los Otros. Para empezar a comprender la idiosincrasia del film, debemos remontarnos un poco antes de su concepción. Y es que Amenábar no erró el tiro con la cinta, pues sabía muy bien lo que quería. Tuvo que elegir a conciencia, pues la obra surgía de una oportunidad que a veces se tiene una sola vez en la vida. Fallar podría significar el fin de su implacable carrera hasta ese momento. Amenábar había conseguido un genial resultado con Tesis, la versión en largometraje de su propio cortometraje Himenóptero. Esta cinta puede ser la más recordada de sus inicios, pero fue con la también sobresaliente Abre los ojos con las que logró dar un siguiente paso en su carrera. La cinta gustó tanto a Tom Cruise que este insistió en adquirir los derechos de la obra para el remake que sería llamado Vanilla Sky. No entraré mejor en la propia naturaleza de esta mentalidad y estos deseos de revisión de productos en Estados Unidos, pero yendo a lo que importa. Tom Cruise insistió en que el propio Amenábar dirigiera el remake, pero este se negó rotundamente. Sin embargo, se le abrió la veda a poder realizar un nuevo producto de su autoría con el soporte financiero de la Miramax. Los hermanos Weinstein y el propio Cruise serían los productores ejecutivos, y no solo eso, Tom le prestaría a su pronto ex esposa Nicole Kidman para ser la protagonista del film. Mientras tanto, Amenábar pudo exigir que gran parte de la factura técnica corriera a cargo de profesionales españoles de su confianza y sólida carrera, como el director de fotografía Javier Aguirre Sarobe. No solo eso, sino que además el propio Amenábar se iba a encargar de la banda sonora del film. Todos estos particularmente anómalos pero bien encadenados hechos configuraron el caldo de cultivo perfecto para la creación de la última obra maestra del director Amenábar. No voy a adentrarme en la concepción argumental del film por ahora, porque lo trataré en el guión al final del vídeo. Pero hay algo claro que se tiene que decir. Los Otros es una película donde muy poco es lo que parece, y cuyo primer visionado es sin duda el de más valor, pues una parte de su magia reside en el poderoso efecto de la primera impresión. Sin embargo, algo genial de la cinta es que invita a la revisión, pues se encuentra plagada de 1000 detalles curiosos que pueden pasarse fácilmente por alto, más sin embargo su importancia es vital para comprender la redondez de la cinta. Así pues, y sin más dilación, pasemos a desmenuzar la obra con más detalle. Los Otros es una película que transmite casi todo su mensaje e información a través de la imagen. La obra abre con el grito desgarrador del personaje principal, Grace, en un despertar que parece evocarnos a algo desconocido. Mas sin embargo, lo primero que llegará a nosotros ya es evidente en los primeros planos del film.
un encuadre de esa misteriosa casa reflejada en el lago cercano, un posicionamiento angular bastante personal para acompañar al personaje que vemos en pantalla como si formáramos parte de su realidad. Y es que Aguirre Sarobe supo muy bien qué estética era la idónea para el film. Pensémoslo, ¿qué nos dice la obra cuando vemos esos tonos grisáceos y negros impresos en cada fotograma? Nada es casualidad, y lo más llamativo de la fotografía en la película es el juego de claroscuros. Así es, la puesta en escena lumínica es lo que define y refuerza el perfil psicológico de los personajes y toda su realidad. El juego de luces y sombras es lo que de hecho nos indica el lugar en el que estamos cuando visionamos la cinta, y que este no es un plano dimensional completamente real, sino interior. Está dentro de la mente de los personajes, parcialmente. Caravaggio inspira esos claroscuros, Rembrandt da esa luz tenebrosa reforzando las sombras, y en cuanto a los exteriores, Millet y Monet inspiran al autor visual de la cinta en cuanto a los reflejos representando una dualidad en el lago de la casa y la niebla constantemente presente en los exteriores del film. Los focos de luz solo provienen pues de la tenue luminosidad exterior, o mayormente de los candelabros y velas utilizadas en gran parte de las secuencias. Eso hace que casi todo en las escenas quede alumbrado solo tenuamente por una luz artificial de tonos amarillos y ocres que aumentan la sensación de peligro y de temor a lo desconocido. Otro de los puntos centrales del film. Las labores artísticas de los otros son indiscutiblemente importantes, pues sin ellas, sin esa ambientación, casi nada en el film tendría mucho sentido. ¿Cómo explicaríamos si no esa historia de fantasmas, si no tenemos el juego de ambigüedad permanente en el film, diciéndonos como un susurro al oído que lo que vemos no acaba de encajar con la aparente realidad que la familia principal quiere esbozar? Ah, y no olvidemos los guiños y cameos que hay en el film, donde Amenábar coloca a su muso Eduardo Noriega en un cuadro que aparece en una escena y donde él mismo se hace aparecer en una de las fotos del libro de difuntos que hay en la casa. Luego también se tiene que destacar el buen trabajo de efectos especiales de la cinta. Los sonoros son indiscutiblemente útiles, pues no se usan para jumpscares baratos ni para crispar exageradamente al espectador, sino como un conducto sugestivo que hace del ambiente algo mucho más intrigante. Los efectos visuales son poco mencionados cuando se habla de los otros, pues es verdad que la fotografía y sobre todo el guión son los pilares principales de la película, pero no deben obviarse porque de lo bien introducidos que están casi ni se perciben. La obra está rodada en España, pero la casa no es la misma en interiores que en exteriores. La fachada es de un edificio real ubicado en las Fraguas de Cantabria llamado Palacio de los Hornillos, y los interiores el set elegido para la mayor parte de la acción. Pero estando en 2001, los efectos especiales con croma y otros elementos digitales ya estaban en buen uso y desarrollo en Estados Unidos, y se emplearon de forma discreta, pero eficiente, para muchas de las tomas de exteriores para ambientar correctamente la cinta en cuanto a los elementos en los distintos planos. Repito, no hay que obviarlos porque dieron el resultado preciso buscado por el director y además no se perciben a simple vista ni siquiera si se ven con los ojos del presente mundo hiperdigital. Es por todo esto que prácticamente la mitad de la labor de comunicación entre autores y audiencia la da la fotografía en los otros, y son sus innumerables juegos de cámara con saltos de planos cerrados, abiertos y viceversa, el incesante detalle a cuentagotas de las manos y rostros de los personajes que Amenábar dosifica en el film con maestría, o el uso del fuera de campo con el que la película juega incesantemente, lo que configura una de las atmósferas más siniestras e inquietantes que un servidor haya visto en obras de este estilo. Así que habiendo dejado en claro todos estos puntos que configuran gran parte de los conceptos maestros de la película, vamos a pasar a desgranar el corazón palpitante de los otros, adentrarnos a ese otro lado al que solo pocos pueden llegar, la historia y guión de la cinta. La concepción de esta cinta ha sido siempre bastante cuestionada, y es que la historia de esta familia compuesta por la cuidadora y guardiana Grace y sus dos hijos Anne y Nicholas guarda ciertamente algunos parentescos con otras obras literarias y cinematográficas. El parecido más razonable en cuanto a su tesis principal es indiscutiblemente The Turn of the Screw de Henry James. Tiene claros paralelismos en dobles interpretaciones basadas en la ambigüedad de la perspectiva de narración personal de las protagonistas, las dos féminas cuidadoras de dos niños en una mansión apartada de la civilización, y del juego de fantasmas. Además, a pesar de que la acción de los otros se ubica en 1945, hay ciertas conexiones con la época de finales del siglo XIX en el ambiente interior de la casa. La
la vestimenta y costumbres de Grace y su familia con la de la novela de Henry James, que fue publicada en 1898. Pues Grace idealiza bastante un estilo de vida semi-victoriano con una casa donde no hay luz eléctrica, ni radio, ni teléfono, ni televisión. Sin embargo, ahí terminan las similitudes, pues la idiosincrasia de los otros no transcurre en interpretaciones y reinterpretaciones de una misma situación, como sí ocurre en la novela The Turn of the Screw, sino que tiene una única interpretación válida que queda perfectamente expuesta en un demoledor tercer acto. Y no es para menos, pues a todos los efectos el giro del desenlace, así como su siniestra ambientación, recolectan una mezcla atrapante como pocas que crearían escuela. Toque de puntillas a la cercana El sexto sentido de Shyamalan y la heredarían otros productos patrios como El orfanato o El secreto de Marrowbone, pero las particularidades de los otros están tan bien labradas en su historia que la hacen indistinguible de cualquier otra a pesar de todo. Es entonces cuando comprendemos realmente el fondo de una obra de este bagaje y cuál es su única verdad que se oculta bajo la amenaza y el temor a lo desconocido. Grace vive en la solitaria mansión con sus 2 hijos fotosensibles a los que resguarda de la luz constantemente, gracias a las cortinas que cubren los enormes ventanales de su hogar. Cuando llegan unos nuevos sirvientes que por demanda de la protagonista arriban para cuidar de los habitantes y de los alrededores de dicha morada. Grace se nos presenta como una mujer de aspecto ambiguamente angelical pero estricta, siendo la representación del orden y el poder en la casa. Las llaves simbolizan su dominio, control y autoridad en todo momento, y su tono firme y diligente la ubican como el centro de todo. Su hija Anne es sin duda la más interesante de su dupla de descendientes, pues es la más viva y adulta y la que más información brindará al espectador a través de sus observaciones y de desafiar a su madre. De los sirvientes, ni el jardinero ni la niña tienen especial relevancia, pues es sin duda la mujer, Bertha Mills, la que copará casi toda la atención a lo largo del metraje. Esta no es nada más ni nada menos que la que conducirá tanto a Grace como al espectador hacia el camino indicado para comprender lo que hay más allá del umbral siniestro de lo desconocido. Pero solo será eso, una orientadora guía, mas no la facilitadora de respuestas. Estas las deberá hallar el propio visionador de la obra junto con la propia protagonista. Y es que Nicole Kidman es la única y absoluta estrella del film que soportará casi todo el peso de la acción de forma magistral durante casi toda la cinta. Configurada aquí de un rostro tan blanco y fino que podría decirse espectral, adornado con una bella cabellera rubia y esos ojos profundamente azules que parecen observar más de lo que nosotros comprendemos. Y no lo consigue por ser la única cara conocida a nivel general en la obra. Oh no, es mucho más que eso. Ella no es solo nuestro punto de vista, sino que su personaje logra un magnetismo muy poco frecuente en el cine. Mezcla de desconfianza con empatía hacia su personaje, Grace es casi que el eje central donde todo pivota en los otros. El papel de una pobre madre sobreprotectora pero superada por unas circunstancias que no termina de comprender, mientras espera el regreso de su amado esposo que ha dejado de dar signos de vida desde hace tiempo. Serán pues esas presencias extrañas en la casa lo que hagan que la poca cordura a la que Grace se aferra empiece a tambalearse poco a poco, empujándola a lo desconocido sin que pueda haber otra salida que descubrir la verdad. Y esa verdad es lo que más teme Grace. Porque del miedo, el temor, lo siniestro y la negación o no aceptación es sobre lo que los otros realmente trata. No es simplemente otra historia de fantasmas, no es simplemente otro relato de casas encantadas, es mucho más que eso gracias a su perspectiva. Nos muestra el otro lado y quiénes realmente son aquí los intrusos. El trabajo impresionista de Aguirre Sarobe es un indicador implacable de todo el cuento, el conflicto entre la luz y la oscuridad, y lo que cada una representa. Los personajes quedan atrapados en las tinieblas, en la ausencia de luz desde un primer momento por culpa de la condición de los infantes que habitan la casa. La niebla que rodea la casa también ahonda en ese halo de lo siniestro. Y es que no nos damos cuenta, pero esa es la verdad durante todo el film. Los personajes anidan en las sombras porque no pueden salir a la luz, porque esta revelaría toda la verdad. Es más, es la verdad, y solo ocultarse de ella hace posible todo el relato sustentado principalmente por Grace. Y es que una enorme virtud de los otros es que consigue inquietar pero no aterrorizar, pues su valía se encuentra en todo aquello que los personajes protagonistas verán en lo que no verán. Es decir, que es lo que no vemos, lo que no muestra la cinta, lo que más temor inflige tanto en los personajes como en el espectador.
La gran verdad es aquella que distingue a los vivos de los muertos, pero sobre todo a los que no se saben muertos. Por eso la realidad de la cinta es tan extraña, porque no es el mundo real. Esa neblina que lo cubre todo muestra cómo hay una parálisis en el tiempo, cómo ese tiempo no es percibido de igual forma en los vivos que en los muertos y cómo no aceptar la verdad no es algo evitable. El auténtico terror no puede tener más que una cara, la de la muerte, que siempre es horrenda, por más que a veces adopte, como en Los Otros, la máscara algo más amable de una ficción, de un sueño del que los personajes tardan en despertar. Desde el comienzo del film sabemos que el tiempo y el espacio están tomados de la realidad, una enorme mansión aislada en la isla inglesa de Jersey, en el Canal de la Mancha, al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero enseguida comprobamos que esa localización presenta unos contornos tan irreales, tan abstractos, sin disminuir por ello el efecto claustrofóbico, la densidad asfixiante del espacio cerrado, típicos del género de terror, que es como si el tiempo y el espacio hubieran perdido su carácter referencial y se hubieran transformado en el tiempo y el espacio de una leyenda, de un cuento tenebroso y siniestro. La casi completa ausencia de una referencialidad externa a la propia mansión, la ambigüedad intrínseca a los sucesos que en ella acontecen, permiten afirmar más bien que este lugar de contornos imprecisos y borrosos, pues casi todas las secuencias se desarrollan entre tinieblas y penumbras, es una isla en el espacio, un lugar fuera del mundo. Y es allí donde están los otros. Es allí donde vemos realmente quiénes son los otros, los intrusos. No son esos fantasmas que habitan la casa sin permiso, sino los propios protagonistas. Ellos son los muertos y los demás son los vivos. Ese es el secreto del sueño del que no eran capaces de despertar los personajes principales, y que Amenábar nos ha contado el viejo relato de la casa habitada por inquilinos espectrales, pero al revés, desde la perspectiva de los muertos y no de los vivos, y hemos comprendido por fin cómo lo percibe el espíritu encadenado a ese espacio por sus anhelos de cuando vivía y cómo es su confusión al no entenderse como difunto. La mentira contada por Grace para engañarse a sí misma y a los suyos de su terrible acto de maldad para con sus inocentes hijos. Ella los mató y se suicidó, pero al no ser capaz de aceptarlo, creó esa irrealidad tenebrosa y llena de niebla para refugiar su poca cordura. Amenábar trufa de pistas y símbolos todo el film para que nos vayamos dando cuenta antes de llegar a la revelación, y eso es lo más brillante y mágico del film. Grace se obsesiona con el silencio, como todo fantasma que quiere su hogar en tranquilidad. Se aferra a los crucifijos y rosarios, pues ella aún se cree perfectamente alineada con Dios a pesar de ya haber perdido el rumbo correcto. Anne y Nicholas le preguntan y hablan sobre el limbo y el purgatorio, ese sitio en el que ellos sin saberlo están. Debaten sobre los buenos y los malos de la guerra, lo que nos da una pista sobre cuál pudo ser el paradero del difunto padre tras la visita de su espíritu a la casa momentos atrás. Y comprendemos finalmente que esa anciana de ojos extraños no es más que la medium que es contratada por los vivos para depurar la casa de espíritus. Era entonces la criada, la señora Mills, la cabecilla de los otros espíritus también encadenados a la casa, llegados para hacer ver la verdad a Grace de su realidad, pero no como una explicación, sino empujando a la madre hacia una revelación propia, que es la única manera de hacerle recuperar la cordura. Pues todo en esta ficción de ensueño no era más que eso, una ocultación de la dolorosa verdad tapada con un velo, pues tanto las cortinas, sábanas de los muebles del desván y el velo del vestido de comunión de la hija simbolizan lo mismo, el velo de la ilusión, de ocultar la verdad y vivir en lo ilusorio, de tapar la verdad con mentira. El reflejo de la casa en el lago simbolizando la mansión real y la mansión fantasmal de los espíritus, el control de las puertas cerradas que manifiesta el deseo de control de Grace ante una situación que escapa a su entendimiento, y finalmente el punto de contacto directo definitivo entre el mundo de los vivos y el de los muertos en la sesión espiritista, cuando Grace hace temblar la mesa y rompe las hojas delante de los verdaderos inquilinos de la casa. Ellos no se van a ir de ahí nunca, deberán convivir con los vivos. A veces los podrán sentir, otras veces no. Pero la marca de lo espiritual, como en cualquier cuento fantasmal, siempre quedará sellado y los atará a este sitio. Como ellos dicen, es su hogar. Y así, en esta peculiar visión del mito de la caverna de Platón, con toques hitchcockianos y kubrickistas, es como Amenábar configuró una de las mejores obras de fantasmas y de las amenazas que habitan en las penumbras de lo desconocido en el interior del propio individuo.
en nuestra propia mente. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Una vez más, gracias por acompañarme en un macro review más. Todo esto, por supuesto, se lo debéis a los patronos, que son los que colaboran para que esta sección siga en pie, a pesar de todo lo ocurrido este tiempo. A ellos, una vez más, muchísimas gracias. Y esta vez recordaros que el vídeo no ha sido netamente hecho por mí, ha contado con la inestimable participación de mi buen amigo Pep Domènech, que es el que también ha ayudado, bueno, básicamente él ha hecho el rediseño presente del canal, a él también le debéis gratitud. Y bueno, obviamente este trabajo y su tiempo y mi tiempo pues no vale menos, ni mucho menos es gratuito, así que si os gustaría que esta sección siguiera en pie, considerad colaborar en Patreon. Haríais nuestro trabajo mucho más sencillo y que se pudiera hacer en mayor cantidad. En fin, no me enrollo mucho más, espero que os haya gustado esta nueva entrega y nos veremos muy pronto en el siguiente macro review. Hasta luego.